Bien, ante todo, muy buenas noches, estimado director, estimados colegas de la institución, señoritas y señoras alumnas, y con todo el personal que tiene a bien tener la institución. Bien, el día de hoy tenemos el último tema de este seminario a nivel pedagógico, con el tema de la mejora de los aprendizajes. Sabemos que día a día el aprendizaje es continuo, se va actualizando, y de la misma manera todos y cada uno de nosotros tenemos que ir enriqueciéndonos con ese aprendizaje. Así que voy a intentar poder estar presta a todas las necesidades pedagógicas que ustedes tienen para poder actualizar esos aprendizajes. ¿Puedo compartir pantalla, no, profesor? Sí, Miss, sí. Está ahí. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, ok. Sí, Miss. Katy. Ok. Bien, el tema que hoy nos compete es mejorar los aprendizajes en el contexto real de la enseñanza remota del nivel inicial. En realidad voy a tratar de que este tema poder hacerlo lo más sustancioso posible, ya que es un tema que abarca muchos aspectos de la educación, hablar de mejoras, hablar de contextos reales, de contextos significativos, hablar de enseñanza remota en el nivel inicial, requiere de muchísimos aristas, de muchos aspectos que poder analizar, que poder reflexionar. Entonces vamos a intentar el día de hoy poder clarificar todos esos aprendizajes y poder enriquecer nuestro trabajo pedagógico. Bien, ante todo, para desarrollar este trabajo vamos a hacer los acuerdos en línea, vamos a silenciar nuestros micrófonos, vamos a prender nuestras cámaras para poder vernos de alguna manera, mantener esta escucha activa, participar en los espacios de diálogo que se puedan dar, mantenemos una actitud respetuosa y tolerante, y registramos nuestra asistencia. Creo que se iba a dar de manera virtual por el chat. De no ser así, creo que ya cada ciclo se reporta con el profesor de su turno. Vamos a poder observar este video antes de empezar. Profesor, ¿cómo hago para compartir el video? Entro. Ya, tiene que dar al link, maestra. Ya, y inmediatamente se comparte nomás. Tengo que ponerlo aquí un ratito. Ya. Un ratito, profesor. Maestra, si me permite, a las delegadas del primer siglo, del segundo y tercer siglo, por favor, por el interno, las preguntas correspondientes al finalizar la ponencia de la maestra. ¿Ya? A las delegadas del primero, segundo y tercer semestre. Ya corresponde en este tema, ¿ya? Gracias. Ya. Sí pueden verlo ahí, ¿no? Ya. Observamos el video unos breves minutos para poder comprender el tema. Hoy queremos contarles la historia de un equipo de fútbol muy especial, los goleadores. A ellos les encanta jugar y participar en todos los campeonatos que hay, pero tienen un pequeño problema. Y es que siempre quedan en último lugar, y el único premio que han ganado es el premio del equipo que más ha perdido.
Obviamente esto ha ocasionado serios problemas entre los jugadores. Unos quieren desintegrar al equipo, se culpan entre ellos, culpan a los árbitros. Además, están desanimados y sienten que le han fallado a sus seguidores. El entrenador, preocupado porque nada de lo que ha aplicado hasta ahora ha logrado buenos resultados, ha analizado detenidamente al equipo, su desempeño en la cancha, sus horas de entrenamiento, su disciplina en el día a día. Ha descubierto que el origen del problema es la falta de cohesión y compromiso, en la cancha y fuera de ella, pues cada uno juega buscando ser el mejor, sin pensar en el conjunto. Luego de haber determinado la causa de los problemas, el entrenador pone manos a la obra. Así los jugadores tendrán que empezar a trabajar en equipo e incentivarse para cumplir con los entrenamientos. En la cancha se apoyarán y cubrirán para lograr el objetivo primordial: ganar, conociendo cada uno cuál es su función. Unas semanas después, luego de poner en práctica las sugerencias del entrenador, empatan su primer partido. Emocionado por el cambio y por los frutos que han obtenido, el capitán propone: Miren, si además de trabajar juntos, un día antes de cada partido nos reunimos para revisar la estrategia planteada y concentrarnos, todos vamos a estar alineados con lo que debemos hacer. De ahora en adelante, no solo aprenderemos a jugar como equipo unido, sino que nos comprometeremos a analizar nuestro desempeño y estrategia. Así ganan su primer partido y luego, continuando con todo lo aprendido, ganarán los campeonatos. Los seguidores alegres celebran el triunfo. No tendrán problemas al interior del equipo. Los seguidores estarán felices y ellos, con mucho más ánimo, darán lo mejor de sí. Esto es mejora continua. La búsqueda constante de crecimiento personal e innovación laboral, entendiendo que se deben utilizar los logros obtenidos como punto de partida para la siguiente mejora. Ojo, debes saber que esto es tarea de todos, pues cada uno desde su puesto de trabajo puede contribuir a la mejora continua. Para poder realizar una mejora continua, no es necesario esperar grandes cambios. Por el contrario, es importante que sepamos que con pequeñas pero numerosas y constantes mejoras, estamos contribuyendo de manera eficaz al cambio y al crecimiento. Te doy unos pasos que te van a ayudar a lograrlo. Mapeo, diagnóstico, mejora y control. Para entenderlo mejor, regresemos a la historia de los goleadores. Aquí podemos ver que el entrenador lleva tiempo observando al equipo. Lo que ha ocurrido en esta situación es que se ha realizado un mapeo, observación detallada de la situación problemática, y posteriormente realiza un diagnóstico, determinando que la causa del problema es falta de cohesión y compromiso. Pero el diagnóstico no es suficiente para acabar con el problema. Por lo tanto, se plantea una solución, y esta no tiene que ser complicada. Basta con pequeñas acciones que le vayan dando solución al problema. Y finalmente está el control, y es que luego de la mejora obtenida no podemos pensar que eso es todo. No, parte de la mejora continua es buscar el crecimiento y la satisfacción en lo que hacemos constantemente, apuntando siempre a obtener los mejores resultados y el cumplimiento óptimo de los objetivos de nuestra empresa. Te preguntarás para qué buscar la mejora continua si yo estoy tranquilo como estoy. Eso yo también lo he pensado, pero mira, la mejora continua trae los siguientes beneficios. Mejora de mi vida laboral y social, haciéndome sentir menos estresado y más satisfecho y motivado. Disminución de la cantidad de accidentes laborales, puesto que estamos más atentos a los problemas y anticipamos soluciones. Reducción en la falla de equipos y herramientas, lo que influye directamente en nuestro bienestar laboral y tiempo de trabajo. Mejora de la calidad y reducción de costos, que se traduce en un aumento de la productividad. Si ya has detectado el origen de algún problema o retraso en tu trabajo y además has pensado en una posible solución que contribuya a mejorar, entonces puedes acercarte a tu jefe de área, supervisor o gerente, que estarán gustosos de escucharte. Bien, chicas, con este video motivacional, que es una metáfora, he querido un poco hacernos cuenta, poder observar lo importante o lo que implica desarrollar una mejora de los aprendizajes. Cuando hablamos de mejora, hablamos de un momento de reflexión, de hacer un alto a nuestro trabajo y poder evaluar cómo estamos trabajando, cómo estamos dirigiendo este objetivo, si realmente estamos llegando a la meta que nos hemos trazado. El poder
hacer la mejora de los aprendizajes requiere de cada uno de los integrantes que lo conforman, sea en nuestra familia, sea en nuestro aspecto laboral, sea en nuestra aula, sea con las relaciones que tenemos con las personas. La mejora de los aprendizajes requiere un momento de reflexión, una jornada de poder reunirnos y todos resaltar las habilidades para poder contribuir a esa meta y a ese objetivo que nos hemos trazado. Voy a compartir las diapositivas. Entonces, ¿qué involucra una mejora de los aprendizajes? Para mejorar la calidad de los aprendizajes, partiendo de potenciar los procesos claves, que son los procesos pedagógicos y cognitivos, y los procesos de soporte a la gestión escolar. También involucra y permite involucrar a los diversos actores educativos, acorde a metas medibles y retadoras. Permite establecer compromisos concretos de la comunidad educativa. Misicita, no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, Miss. A ver, un ratito. Esta máquina es media nueva y no me... ¿Ahora sí? Sí, Miss. Ahora sí, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué involucra esta mejora de los aprendizajes? Esta mejora involucra la calidad de los aprendizajes que parten de potenciar esos procesos claves, que son los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos y los procesos de soporte a la gestión escolar. También permite involucrar a los diversos actores educativos, los padres de familia, el director, los maestros, los alumnos, el personal administrativo. Todos forman parte de este trabajo en la mejora de los aprendizajes. Al igual que también está acorde a estas metas medibles y retadoras. Nos planteamos objetivos a corto y a largo plazo para poder evaluarlos. Luego también permite establecer compromisos concretos de la comunidad educativa y otros actores claves, lo que los convierte en protagonistas de los cambios que se generan en su escuela. Cuando hablamos de esta mejora de los aprendizajes, también estamos estableciendo ese compromiso con la comunidad. No solamente es el padre de familia, el director, los profesores, los alumnos, sino también tenemos que tener aliados estratégicos para poder enriquecer esos aprendizajes de los estudiantes y podamos contar con aliados, ¿no? que permitan realizar esa calidad educativa y que hayan cambios, al igual que los alumnos van a ser los protagonistas de este mejor aprendizaje. Al igual que también orientan los recursos de la escuela, los esfuerzos de la comunidad educativa y otros actores, como les decía, en este caso de Salud, Caliwarma, hacia la mejora de la calidad educativa. Luego también facilita a la comunidad educativa programar estrategias y actividades que permitan alcanzar mejoras continuas en el servicio educativo. Quiere decir que en este involucramiento de la mejora de los aprendizajes, todos somos partícipes, todos somos responsables, todos sumamos en esta mejora continua de los aprendizajes, porque vamos evaluando esas metas que nos hemos trazado, vamos analizando el progreso de los estudiantes, vamos haciendo un FODA en inicio, en proceso y al cierre de nuestro trabajo, y eso nos va a permitir medir qué dificultades están dando, qué oportunidades tenemos, qué fortalezas, y de esa manera vamos a ir haciendo un plan para que los alumnos vayan mejorando los aprendizajes. Tener en cuenta que para desarrollar esta mejora de los aprendizajes es importante tener 4 claves importantes. Es la observación, primero empezamos de la reflexión,
Luego observamos, planificamos y actuamos. Para desarrollar esta mejora de los aprendizajes necesitamos iniciar partiendo de un diagnóstico. En este diagnóstico necesitamos conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sus características, en qué contexto se encuentran, en qué contexto se desenvuelven. Esto va a permitir también conocer cuáles son esos intereses y cómo se va replanteando este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos plantea el currículo nacional. Definitivamente este diagnóstico va a arrojar una mirada a lo que nosotros nos tenemos que plantear para mejorar. Ese diagnóstico tiene que ser real, tiene que partir de las necesidades de acuerdo al contexto donde se van desenvolviendo diferentes aspectos de los estudiantes, que esto va a permitir desarrollar esta enseñanza a nivel real. ¿Cuáles son estos elementos para esa mejora de los aprendizajes? Partimos de la evaluación, porque la evaluación tiene que estar estrechamente ligada a la planificación. Yo no puedo planificar si no evalúo constantemente los aprendizajes que están basados en las competencias. Y esta evaluación me va a permitir la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, me va a permitir evaluar y evaluarme a mí, cómo yo estoy desarrollando estas estrategias, si es que realmente están dando resultados dentro de las metas, dentro de los objetivos, dentro de los propósitos de aprendizaje que me he planteado para desarrollar con mis alumnos. Esto también me permite recoger evidencias de aprendizajes en contextos significativos. Estas evidencias tienen que ser reales. Ya vamos a hablar en un momento sobre la conexión de los estudiantes y de qué manera podemos recoger las evidencias. Al igual que propicia la toma de decisiones, porque toda evaluación recae en una toma de decisiones a partir de los resultados que voy teniendo, ¿no? Al igual que también favorece la resolución de problemas, ya que nos encontramos en un enfoque de competencias, necesitamos resaltar esas competencias de los estudiantes, desarrollar ese pensamiento problemático, ese pensamiento divergente, que les permita desarrollar altas demandas cognitivas. También intensifica y articula esfuerzos personales y colectivos. Si nos encontramos en este enfoque de competencias, también vamos a poder resaltar habilidades, actitudes, capacidades de los estudiantes a nivel personal, a nivel emocional, a nivel cognitivo, con sus pares, y de esta manera se van a sumar esos esfuerzos. También que atiende todas las dimensiones del ser, que en ese momento les repetía, el desarrollo de los estudiantes se debe de realizar a nivel integral. Por tanto, esta evaluación me va a permitir dar una mirada a todos esos aspectos. Ya que nos encontramos en un enfoque de competencias, recordarles que según el Currículo Nacional de Educación Básica 2017, define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades de que se tiene para resolver. Cuando hablamos de este enfoque de competencias, hablamos también de qué supone ser competente, porque hablamos también de capacidades, de desempeños. El conjunto de capacidades nos lleva a la competencia, pero tenemos que desarrollar que nuestros estudiantes sean competentes. Y para ser competentes necesitamos desarrollar habilidades internas y externas, hacer uso de esas habilidades en un contexto determinado, ya que supone ser competente identificar los conocimientos que uno posee. El estudiante debe conocer cuáles son esas habilidades y el maestro debe de ayudar a resaltarlas, a investigar cuáles son esas habilidades que el estudiante tiene, brindarle las oportunidades necesarias para que él también desarrolle esa capacidad y desarrolle esa autonomía.
Luego también supone ser competente, evaluar las posibilidades de solución, de qué manera soluciono este problema, qué alternativas tengo. Para eso el docente necesita brindarle las oportunidades necesarias y también brindarle las actividades significativas para que el estudiante pueda desarrollar esas demandas cognitivas. Al igual que también le ayuda a tomar decisiones y poder ejecutar y comprender la situación en la cual se está desenvolviendo el estudiante. Ya que estamos hablando de la mejora de los aprendizajes, de que esto supone una serie de elementos, una serie de características, el poder tener claro el objetivo, el propósito que se quiere lograr y que éste se vaya midiendo a través del tiempo y que todos los actores educativos formen parte de esta mejora, debemos tener en cuenta que hoy en día debemos de enseñar a nivel real. ¿Y en qué consiste esta enseñanza a nivel real? Consiste en organizar el proceso pedagógico en funciones a las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas, de sus intereses, de todas este desarrollo cognitivo, social y emocional. Consiste también en identificar lo que necesita realmente él o la estudiante para continuar con su trayectoria educativa y alcanzar el perfil de egreso según el nivel o ciclo en el que se encuentra. Él o la docente al iniciar el año escolar tiene como responsabilidad indicar o identificar el punto de partida de sus estudiantes, para lo cual debe conocer su contexto personal, familiar, local, así como sus características y el análisis de la evaluación diagnóstica. Vuelvo siempre a la evaluación diagnóstica porque es un punto de partida. Yo antes de planificar, antes de enseñar, antes de ser la mediadora de los aprendizajes, requiero conocer primero el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Segundo, analizar sus características. ¿Qué características tiene ese estudiante? ¿De qué manera es el estilo de aprendizaje de ese estudiante? ¿Cuáles son los ritmos de aprendizaje para que este estudiante pueda alcanzar los aprendizajes que requiere su nivel? Por lo tanto, el diagnóstico tiene que tener un tiempo prudencial, tenemos que agenciarnos de diversos instrumentos para poder tener un diagnóstico real y enseñar justamente en ese contexto real que nos lleve a desarrollar aprendizajes significativos. No necesariamente todos los alumnos, supongamos, ¿no? Tienen que pintar la manzana de color roja, ¿no? El alumno puede pintar una amarilla, una verde, una media roja, una media naranja, porque de esa manera quizás él lo ha visto en su ambiente, en su contexto, se ha acercado a esa realidad. Pero muchas veces el maestro tiene ese estereotipo de pensar que, bueno, la manzana es roja y hay que pintarla de color rojo, con ese no se pinta, o el papá ahora mismo que está apoyando, acompañando el proceso pedagógico, no tiene justamente esa estrategia de enseñar, no tiene ese nivel pedagógico y muchas veces desvía el acompañamiento pedagógico que se debe hacer. Entonces es importante que nosotros los docentes podamos acompañar este proceso pedagógico a los padres de familia y centrarnos en esta enseñanza a nivel real, partiendo de su propio contexto, partiendo de sus propias características, no perdiendo de vista el perfil de egreso, porque el perfil de egreso aquí viene a ser la razón de ser del currículo nacional. Este perfil de egreso tiene 11 competencias importantes, de las cuales tenemos que estar bastante ávidas de este conocimiento, porque es lo que nos va a dirigir hacia dónde nos estamos dirigiendo, ya que cada uno de estos componentes se desarrolla en un enfoque específico, en un área específica, y están desarrolladas en estas actitudes
que el estudiante va a tener para poder alcanzar el logro propuesto. Entonces, en esta enseñanza real, también debemos tener en cuenta que los padres de familia tienen un protagonismo pero muy importante. Nosotros ahora no trabajamos, si tenemos 15 alumnos, pues tenemos que hacer de cuenta que tenemos 30 padres, ¿no? Juntando con el papá y la mamá, 45 personas que tenemos que atender. Y nosotros tenemos que acompañar este proceso pedagógico desde darles el conocimiento necesario a los padres de familia, porque ellos están en casa. Y necesitamos nosotros también recoger ese diagnóstico de los padres de familia, cómo se encuentran los padres de familia a raíz de este estado de emergencia, ¿no? En qué situación real se encuentran para poder saciar esas necesidades, no solamente a nivel pedagógico, sino también a nivel emocional, que eso lo vamos a tocar luego, pero es importante que tengamos en cuenta que esta enseñanza debe ser conjunta, no solamente al estudiante, sino al padre de familia, para poder hacer justamente ese trabajo en equipo y esa mejora en los aprendizajes de la cual al principio hemos podido visualizar. En esta mejora de los aprendizajes necesitamos contar estrechamente con el padre de familia. Debemos contar con ellos para que el objetivo que nos hemos propuesto, según el diagnóstico que hemos encontrado, pueda llegar a buen puerto, ¿no? Eso es lo que se quiere. Ahora, yo he querido reflejar aquí algunas imágenes de mi trabajo en algún momento, de estas actividades significativas en contextos reales. Sabemos que estamos ahorita en un estado de emergencia. Lamentablemente, a través de la pantalla no podemos reflejar este tipo de aprendizajes, pero podemos propiciar a través de la pantalla que los padres de familia se involucren en este tipo de trabajos, que los acerque a la realidad. Mucho se está utilizando las pantallas virtuales para poner imágenes interactivas, niños que bailan, muñecos que se mueven, y es parte del contexto tecnológico, del contexto virtual. Pero últimamente se está haciendo muy mecanizado, muy robotizado. Los niños ven figuritas moviéndose, están sentados todo el tiempo y necesitan justamente tener estas experiencias de contacto a nivel real. Por eso decía contextos reales, ¿no? Desde casa, los padres pueden desarrollar pequeños espacios de aprendizaje, tener unas mini bibliotecas, de repente tener una silla, una mesa, donde el papá pueda tener ese espacio específico para poder desarrollar e interactuar, al igual, no solamente con él, en este caso era el aula, pues ahora es la casa. Y cuando el papá interactúe, también salir a la calle y trabajar con el padre, obviamente con los protocolos debidos, también el niño puede interactuar con su comunidad, porque si el niño está encerrado en 4 paredes y una computadora, una laptop o un celular frente, pues ese desarrollo social, ese contacto, esa interacción no se va a dar, y eso debilita al estudiante. Debemos de saber también que la educación es una construcción social que nos permite afianzar emociones, sentimientos, nos permite involucrarnos el uno con el otro y aprender el uno del otro. Los niños necesitan socializarse, necesitan jugar, necesitan abrazarse, necesitan escucharse cerca, necesitan mirarse, ¿no? Y lamentablemente este contexto lo ha impedido.
pero estas actividades significativas debemos promoverlas desde casa, pero también a través de la comunidad, y que no necesariamente todo tenga que ser de manera robótica, ¿no? Que los niños siempre, siempre estén con la figurita, siempre, siempre estén con los cuentos interactivos, siempre, siempre estén con las hojas. Se requiere que esta construcción social no se pierda, no se rompa, porque debilita al ser humano. Entonces, dentro del trabajo que nosotras como maestras de educación inicial hacemos, necesitamos fortalecer esos vínculos de interacción social, emocional, padres e hijos, y también maestra con sus alumnos. La pregunta es, ahora estamos realmente conectados. Si hablamos de conexión real, si hablamos, porque ahora todo es contextos reales, actividades significativas reales, contextos significativos, entonces la pregunta es si realmente estamos conectados a través de la pantalla, si realmente nuestros alumnos nos están escuchando, si realmente hemos hecho a conciencia este diagnóstico, si hemos planificado de manera organizada y hemos visto estos instrumentos para poder aplicarlos y justamente sea ese medio para poder desarrollar los aprendizajes de manera in situ. Entonces, primero debemos de conocer si nuestros estudiantes tienen realmente las vías necesarias para poder conectarnos, si realmente estamos haciendo la retroalimentación respectiva, si estamos haciendo el acompañamiento de saber por qué se conectan, por qué no se conectan, por qué el niño de repente entra a la sala virtual y de pronto ya no aparece después de 2 semanas, y de repente entra y sale, de repente a veces los padres mismos de familia ven nuestros estados, pero no se comunican con nosotros, o los niños no tienen las cámaras para poder conocerlos. Hay muchas situaciones en las cuales debemos evaluar si realmente estamos conectados para poder sentirnos, para poder escucharnos, para poder saber cuál es la realidad que está al otro lado. Entonces, esta pregunta nos permite reflexionar si nosotros también nos encontramos en un estado emocional óptimo para poder desarrollar nuestras clases. Y no solamente me refiero a la maestra, sino también a los padres de familia, a los niños, a las situaciones que han podido marcar a los padres de familia, o quizás muchos padres ya no están juntos, están separados, y todo esto involucra la verdadera conexión. No lo digo ahora solamente a nivel de la pantalla, realizar las diferentes plataformas como el Zoom, como el Meet, ¿no? Que puedas tener la plataforma en la que te puedas conectar con tus alumnos, sino también ver si los padres cuentan con estos servicios y si realmente le estamos dando la oportunidad a todos. Lamentablemente esta educación ha dejado entrever las diferencias, ¿no? Porque en la escuela no hay diferencias, ¿no? La maestra está para todos los alumnos en un mismo tiempo, está atenta a las necesidades de todos pueden jugar, podemos atenderlos y ver en qué espacio se encuentran para poder acompañar este proceso. Pero en esta realidad nos invita de alguna manera a reinventarnos y a poder desarrollar una educación que se va reformando cada día. Puedo decir que son diferentes formas de enseñar, pero diferentes formas de aprender, porque nosotros también estamos aprendiendo en este contexto. Y la pregunta es si nosotros como maestras estamos conectadas con nosotras mismas, si realmente estamos también nosotras
recogiendo esa actualización, si estamos dispuestas a explorar este nuevo experimento virtual, porque nadie está preparado y todos hemos tenido que reinventarnos en este nuevo espacio educativo. Entonces, hay otra herramienta, bueno, este es a nivel de las plataformas de Zoom, y ver si realmente nuestros alumnos están entrando, cuántos entran en el día, si realmente estamos utilizando esta herramienta y estamos midiendo qué tanto es la conexión, si estamos llegando a nuestros estudiantes como realmente se requiere. Por eso hablamos de esta mejora, ¿no? Y para esa mejora necesitamos ir evaluando cómo va nuestra conexión a nivel personal, a nivel de interacción con los estudiantes, qué estrategias estamos desarrollando para poder conectarnos con nuestros niños, con nuestros padres de familia, porque los padres también necesitan estar conectados. Y cuando hablo de la conexión, no hablo de la conexión netamente tecnológica, hablo también de la conexión emocional, si están predispuestos, ¿no? Yo tengo 30 alumnos, sin embargo, a veces entran 12, 10, hay momentos en que han entrado 4, 5, porque se podría decir que en grupo los niños se durmieron a tal hora, ¿no? 3, 4 niños se durmieron, 2 papás, 3 papás, se les acabó los datos, y si yo no estoy en constante acompañamiento con ellos, qué es lo que les está pasando, porque no es que yo me siente frente a la pantalla y así tenga 3, con los 3 trabajaré, si tengo 5 con los 5, ¿no? Sino que tengo que ir pauteando, monitoreando por qué tal o cual alumno no está entrando. Si estas plataformas realmente los padres la conocen, la saben manejar. Mi trabajo también es orientar a los padres de familia de qué manera tenemos que utilizar estas plataformas virtuales. Y dentro de ellos está esta aventura del WhatsApp. Y también me quiero centrar en esta parte porque este es el instrumento más usado dentro de nuestra educación virtual hoy por hoy, ¿no? Este WhatsApp que se ha convertido primero para los docentes, se ha convertido en una herramienta de trabajo y ya no en una herramienta personal, donde tenemos diferentes grupos de trabajo, del trabajo, de los padres de familia, de los niños a nivel personal, y ha invadido de alguna manera nuestro espacio personal, pero es la situación que nos ha tocado vivir. Y cuando digo la aventura, es porque desde que uno se levanta como docente, tiene que ir viendo qué material de trabajo se va a enviar a través de este medio para poder salvaguardar el aprendizaje de nuestros estudiantes. De qué manera estamos enviando nuestras imágenes virtuales, nuestras hojas de trabajo, qué cantidad estamos enviando, a qué hora los estamos enviando, hasta qué hora recibimos evidencias de los alumnos, cómo se maneja el grupo de WhatsApp de los padres de familia, o es una pelea constante, una crítica constante. Entonces digo que es una aventura porque tenemos también que aprender a manejar estas plataformas y tener nuestras normas, ¿no? Porque si no, todo llega a un estrés colectivo de parte del docente, de parte de los padres, de parte de los estudiantes, de parte de la institución donde trabajamos, y necesitamos utilizar este medio con mucha responsabilidad, ya que es un medio inmediato donde llegan las imágenes interactivas del aprendizaje. Entonces necesitamos reflexionar y poder reorganizar este medio de WhatsApp para poder trabajar de manera más organizada, poniéndonos horarios, ¿no? Y reflexionando de qué mejor manera voy a utilizar este medio. Les decía hace un momento que no solamente se trabaja con los niños, de lo que nosotros enviemos. A veces yo he podido ver
que muchas docentes, y yo en su momento también lo he hecho, mandamos de paporreta todo le mandamos, ¿no? El buenos días, el clima, el propósito, los criterios, le mandamos a los estudiantes, ¿no? Y los papás ven tanto, imagínense que tengan tres niños distintos, entonces imagínense ese WhatsApp está como con 50, 60 imágenes, 6, 7, 8 videos que el papá no lo va a ver durante la mañana. ¿Por qué? Porque está cocinando, porque está limpiando, o porque está trabajando, entonces no va a ver. Por eso es importante evaluar de qué manera estamos utilizando esta herramienta, porque si estamos utilizando de manera inadecuada esta herramienta, esa mejora en los aprendizajes también no se va a dar por el objetivo que queremos llegar, porque no estamos poniendo del otro lado. ¿En qué momento la enviamos? ¿Hasta qué hora la enviamos? ¿Y qué tipo de material estamos enviando para que el padre de familia pueda tener ese espacio de evaluar, de revisar lo que la maestra le está enviando? ¿Qué tipo de comunicación estamos teniendo? Por eso aquí he querido graficar a Mafalda, porque es una herramienta bastante usada, pero que muchas veces nos estresa, porque recibimos tanta información y, como les volví a decir, nos robotiza a veces al maestro y también al padre de familia. Entonces lo que queremos es que esta educación tratemos en lo posible de desarrollar actividades netamente interactivas, donde el niño desarrolle esa parte psicomotora, donde el niño se levante de la mesa, donde está, mejor dicho, del espacio donde está su celular o su laptop, su computadora, su monitor, y que el niño pueda interactuar saltando, bailando, yendo a traer cosas, experimentando a través de la plataforma, para que nosotros no quememos esas etapas de los niños y de pronto ellos estén expuestos a la luz del celular, a la pantalla, muchísimo rato. Por eso también les refería que es importante ver el tiempo de trabajo que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, nosotros a la hora de desarrollar, utilizar estos medios como parte de nuestras vías de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, debemos tener claro que antes de enviar estas herramientas digitales a través de las diferentes plataformas, debemos de saber que para planificar de manera consciente un trabajo, debemos tener en cuenta estos tres peldaños importantes, ¿no? Las características y necesidades de los estudiantes, los recursos que hoy por hoy nos brinda el Minedu, que están en las plataformas, tanto para los colegios privados, para los estatales, porque son herramientas que podemos utilizar para poder guiarnos, y tener en cuenta los enfoques transversales, las áreas, las competencias, los estándares que vienen a ser los propósitos de aprendizaje para planificar. No sin antes recalcarles que antes de la planificación está nuestro diagnóstico situacional, donde ahí tenemos que observar las características, el contexto, las necesidades, los estilos de aprendizaje con los que los alumnos se van a ir desarrollando a través de los diferentes espacios que nosotros podamos interactuar con ellos, y tener en cuenta todos estos recursos para nuestra planificación organizada. ¿Cómo construimos una experiencia de aprendizaje? Volviendo a la planificación, cuando yo planifico, tengo ya mi diagnóstico a nivel real, y luego voy a construir mi experiencia de aprendizaje. Aquí me voy a centrar en la construcción de esta experiencia de aprendizaje, porque si yo ya tengo en cuenta el contexto que se encuentran mis estudiantes, porque
porque los ¿Cómo se llama? estudiantes, A porque los la estudiantes la de, invitación que han enviado. si bien es cierto, entonces los estudiantes de Ventanilla, por ejemplo, tienen un contexto diferente a los estudiantes de repente de San Isidro, de San Borja, de Chorrillos, tienen diferentes contextos, al igual que la forma como ellos aprenden también es de manera distinta. Por lo tanto, esta experiencia de aprendizaje tiene que estar en función al medio, al entorno donde ellos se desenvuelven. Por lo tanto, esta experiencia de aprendizaje que vamos a construir dentro de nuestra planificación, teniendo en cuenta nuestro diagnóstico, según el marco normativo, nos habla que esta experiencia de aprendizaje tienen que ser situaciones reales o simuladas, pero factibles, seleccionadas de las prácticas sociales, que promuevan esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de las competencias, contextos y condiciones que pueden ser generalizables. Dentro del Minedu también nos habla, la resolución viceministerial, nos habla también que esta experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación que representa un desafío o un problema complejo. Se desarrollan en etapas sucesivas y por lo tanto se extienden en varias sesiones. Y según la resolución ministerial 121-2021 Minedu, la de este año, nos habla que estas actividades son potentes y desarrollan el pensamiento complejo y sistémico, consistentes y coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas actividades deben ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y si es posible realizarse en dichos contextos, lo que les refería hace un momento. Entonces, aquí simplemente estoy tratando de repetir lo que nos habla la normativa respecto a la experiencia de aprendizaje para tenerlo en cuenta. Y esta experiencia de aprendizaje tiene procesos de planificación, ¿no? Estos procesos de planificación tienen 3 momentos donde nos preguntamos primero qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. Y estos se visualizan en los propósitos de aprendizaje, que ahí viene a ser el área, viene a ser la competencia, las capacidades, los desempeños, los criterios de evaluación, que aquí va a determinar el propósito de aprendizaje con bases en las necesidades identificadas. En un segundo momento, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Aquí tiene que ver con la evidencia. En la parte número 1 veo los propósitos de aprendizaje. En la parte 2 veo las evidencias, qué es lo que voy a utilizar, qué criterios voy a utilizar para recoger estas evidencias. Los niños van a identificar, van a seleccionar, van a proponer, van a crear, van a interactuar, van a reflexionar, van a comprender. Utilizo esos verbos para poder identificar lo que quiero evaluar en mis estudiantes a través de las evidencias. Y por último, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes, ¿no? Aquí tiene que ver con la situación significativa, con las actividades estratégicas y con los materiales educativos que voy a utilizar. También a nivel virtual, no necesariamente porque esté sentada frente a la pantalla, voy a solamente hablar. Tengo que tener afiches, tengo que tener títeres, tengo que tener láminas, tengo que interactuar con mis estudiantes, tener mi material educativo para poder motivarlos y que esta motivación sea intrínseca desde el principio hasta el final, no solamente en la hora de entrada, a la hora que canto, que me saludo con mis estudiantes, sino que debe darse durante todo el proceso de la jornada pedagógica que yo tenga con mis estudiantes. Definitivamente también saber de que cuando nosotros estamos trabajando con los estudiantes a nivel virtual, tenemos que tener una hora prudente para poder trabajar con los niños, no excederlos. Tengo
tengo a bien conocer que hay muchas maestras que trabajan 4 horas, 5 horas seguidas en la máquina con los niños, ¿no? Los tienen sentados ahí 5 horas, 4 horas y media, y a niños pequeños de 5 o 6 años también, ¿no? Bueno, generalmente se da en los colegios, en la mayoría de colegios particulares, pero también conozco de algunos también estatales que están 2 horas, 3 horas los niños, porque quizás también hay líderes pedagógicos que no conocen las normas y pues bueno, a su personal hacen que prácticamente hacen un abuso de autoridad. Y eso también tenemos que verlo porque nosotros estamos trabajando con seres humanos y no podemos interrumpir el proceso del niño, ¿no? Entonces, en esta última parte de cómo se desarrolla los aprendizajes, Ya mi favorita. tener en cuenta que aquí diseñamos y organizamos situaciones, estrategias, condiciones pertinentes para el propósito de aprendizaje, ver en qué condiciones también, ¿no? Porque si yo quiero que mi alumno me mande una evidencia de su comunidad, ¿no? Supongamos que salga a su comunidad, de repente aquí en Lima, ¿no? Pueda el niño identificarme en la comunidad, bueno, sí, mis tengo al frente, tengo el mercado, a la vuelta está la comisaría, ¿no? Acá hay un parque, pero de repente en otro contexto, mi alumno está de viaje, de repente está en otro contexto donde solamente pues está cerca un río, de repente hay mucha chacra, mucho parque, mucho arbusto, muchos árboles, y no hay ninguna de las instituciones que quisiera a su alrededor. Entonces son contextos distintos y en esos contextos los otros niños se van enriqueciendo. Por eso es importante tener en cuenta estos contextos y a partir de estos contextos en los cuales nosotros vamos a interactuar, los otros niños van aprendiendo de otros. Esa es la idea en este proceso de planificación. ¿Qué componentes debe tener esta experiencia de aprendizaje que nosotras vamos a aplicar cuando queremos enseñar? Tener en cuenta primero la situación, el contexto, por qué yo quiero hacer este tema, esta situación significativa, partiendo, por ejemplo, ¿no? Que los niños y niñas de la institución Rayitos de Sol, del aula de 5 años, tienen la necesidad de conocer los diferentes instituciones que hay cerca a su comunidad, de la cual forman parte, etcétera, etcétera. Vamos a ir formulando esta situación a nivel de las necesidades que tiene el estudiante de conocer, de aprender, de hacerse la pregunta para poder ver qué situaciones van a promover los estudiantes para poder aprender a partir de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, partimos primero de fundamentar esta situación problemática, ¿no? Esta situación problemática que a la vez es significativa. En segundo lugar, poder recoger estos propósitos de aprendizaje a nivel de las competencias de las diferentes áreas que tenemos, al igual que estas producciones, estas actuaciones, estas evidencias que el alumno va a tener, tienen que ser reales, tienen que ser significativas, tienen que estar de acuerdo a su contexto, y también estos criterios y estos instrumentos de evaluación forman parte de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué criterios voy a repetir? Voy a utilizar, si el niño va a poder identificar, va a poder reflexionar, va a poder comprender, crear, y qué instrumentos voy a utilizar yo para poder evaluar a mi estudiante a través de la observación, a través de repente de un registro anecdótico que yo pueda tener y pueda ir registrando a través de una llamada de WhatsApp, a través de cómo lo voy viendo, a través de la imagen, ¿no? Poder tener un cuaderno donde anotar ese proceso de mi estudiante. Y finalmente terminamos en esta secuencia de actividades
que tiene un orden, un proceso para poder llegar al propósito que nos hemos trazado. Y eso está sustentado en la resolución viceministerial 121-2021 del Minedu. ¿Qué características tiene esta experiencia de aprendizaje? Bueno, tiene varias. Vuelvo a repetir que aquí empezamos planteándonos esas situaciones retadoras en las cuales vamos a ser partícipe y protagonista a nuestros estudiantes, en la cual nos vamos a plantear preguntas para comprender la situación. Por decir, cómo podemos desarrollar acciones que promuevan, la mejora de mi comunidad, ¿no? De qué situaciones o de qué acciones voy a realizar yo como estudiante para poder colaborar a que mi comunidad se vea mejor, a poder interactuar con ella, ¿no? De repente en el parque hay mucha basura, de repente hay muchos perros, entonces converso con mis estudiantes de la problemática y pido a ellos sus ideas, sus sugerencias. ¿Para qué? Para que esto me permita recoger cuáles son las intenciones y esas situaciones retadoras que los niños van a hacer. Por eso es importante siempre que nosotros planteemos una experiencia de aprendizaje, podamos hacerle comprender la situación en la que se encuentra ellos, para poder enviarles una situación donde ellos se involucren, y a partir de ese involucramiento los niños puedan tener un resultado de aprendizaje. Comunicar el propósito de aprendizaje, evidenciando el desarrollo de competencias, siempre decirle a los niños lo que van a aprender, ¿no? El propósito del día, el propósito del tema que voy a desarrollar a través de las pantallas virtual o del WhatsApp, si algunos solamente utilizan WhatsApp, decirle a los niños qué es lo que van a aprender. Por ejemplo, niños y niñas, el día de hoy vamos a aprender a conocer los diferentes, vamos a conocer las 3 R, por decirlo, ¿no? A reciclar, a reusar, para poder aprender a cómo cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Le decimos en síntesis, no sé, muchas palabras de repente rebuscadas, decirles en su lenguaje de los niños lo que ellos van a aprender de manera muy significativa, ¿no? Luego, fomentar el uso combinado de diversas competencias para hacerle frente a la situación planteada. Siempre tenemos que alternar una competencia con la otra para que éstas sean combinables y de alguna manera los niños también puedan tener aprendizajes mucho más integrales, ¿no? Muchas veces el área de ciencia y tecnología se desarrolla con la de personal, ¿no? A veces con la de matemática, pero para esto tenemos que desarrollar situaciones o actividades muy significativas donde de alguna manera se pueden involucrar diferentes áreas, pero siempre vamos a tener que evaluar una, pero eso no quiere decir que no desarrollemos lo otro. Si yo hago reciclaje con mis estudiantes, por ejemplo, entonces yo les pregunto, ¿y qué forma tiene este material que has reciclado? Es una caja. ¿Y qué forma tiene? Rectangular. ¿Qué forma tiene? Cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a ordenarlas en diferentes tamaños. He trabajado en la parte de que los niños puedan recolectar, pero también a la vez estoy trabajando en matemática. Entonces, eso ya depende de cada maestra, cómo visualiza como sus propósitos de aprendizaje. Luego, promover la recuperación de saberes previos. Siempre una experiencia de aprendizaje, cuando iniciamos un tema, es importante recoger lo que los niños ya saben, no de frente decirles, niños, el tema es, y primero hay que recoger lo que ellos de alguna manera pueden estar conociendo sobre el tema, ¿no? Y eso nos permite ampliar el conocimiento, ampliar nuestra enseñanza y calificarla mucho mejor, ¿no? Comunican el producto esperado y determinan criterios para la autoevaluación y la retroalimentación, ¿no?
Siempre lo que nosotros esperamos al término de cada sesión de aprendizaje, es importante que nosotros comuniquemos específicamente qué es lo que queremos lograr en el niño, y de igual manera los niños también van a hacer este proceso de autoevaluación, cómo lo hiciste, qué utilizaste, qué te pareció, hacemos esta metacognición y a la vez esta retroalimentación, ¿no? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? ¿De qué manera hemos aprendido? ¿No? Hacemos las preguntas pertinentes para saber si realmente el aprendizaje que los niños desarrollaron ese día tuvo un buen propósito, ¿no? Y de paso también nosotros nos vamos evaluando de qué manera hemos utilizado esas estrategias. Luego también permite desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento divergente, que el alumno desarrolle estas demandas cognitivas, este pensamiento creativo, porque siempre propone ideas, propone actividades que los llevan a que él sea el protagonista del aprendizaje. Luego permiten que los estudiantes exploren distintos caminos para resolver el reto, ¿no? Siempre que hagamos la pregunta, permitámonos nosotros los docentes hacer siempre la pregunta a varios, ¿y tú qué harías? ¿No? ¿Y tú qué piensas? ¿No? Para que esta exploración del propósito que la maestra quiere lograr, todos en conjunto podamos construir ese aprendizaje. Finalmente dejan abierta la posibilidad de generar diversas alternativas de solución, cómo lo podemos hacer, qué ideas son bienvenidas, qué alternativas, y a partir de estas alternativas de solución también podemos crear mejores proyectos, innovando desde una clase en particular, podemos sacar a relucir un proyecto con las ideas de nuestros niños, porque a veces la maestra se proyecta, se planifica muchas cosas, pero en el momento, en la clase, salen otras cosas, ¿no? Y eso también es parte de esta evaluación formativa que desarrollamos con los estudiantes. Profesor, me va avisando de tiempo, ¿sí? Me voy a pasar. Bien, maestra, sí. Adelante, profesora. Continúe. Ya. Luego también, para un poco ir dándole forma a esta experiencia de aprendizaje, tener en cuenta, lo decía hace un momento, el enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Aquí vamos a valorar, ya que estamos hablando anteriormente de estas características de la experiencia de aprendizaje, entonces dentro de esta experiencia de aprendizaje, yo tengo que tener en cuenta este enfoque formativo, donde voy a buscar qué evaluar, y voy a valorar como primer punto el desempeño de los estudiantes a resolver situaciones o problemas que signifiquen retos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Yo, para valorar este desempeño, requiero conversar con mis estudiantes, plantearles situaciones. ¿Y qué harías tú? ¿Y qué propones tú? ¿No? ¿Tú piensas que tu amigo está diciendo lo correcto? Hacerles las preguntas pertinentes, y hacer preguntas a los niños no es nada fácil. A veces tenemos que redactar las preguntas, ¿no? A veces yo redacto preguntas, pero digo, ay, pero esta pregunta de repente es muy cerrada, yo quiero una pregunta más abierta, que el alumno me diga cómo lo va a hacer. Entonces tengo que formular mis preguntas para desarrollar esa retroalimentación que a la vez me va a dar este enfoque formativo de evaluación. El segundo, identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos, ¿no? Aquí también debemos tener en cuenta ese diagnóstico que hemos tenido con nuestros estudiantes. No todos están en un nivel equilibrado. Hay niños que están en inicio, hay niños que están en proceso, hay niños que ya están lograditos, ¿no?, para su edad, porque también son las vivencias que los padres les permiten desarrollar desde casa, ¿no? Hay papás que los llevan, los acercan a la realidad. El papá lo lleva a metro y dice, niño, mi hijito, mira, ahí dice metro, ¿cuántas sílabas tiene metro? 2. El papá le enseña, mira, ¿qué es esto? Mira, ese es un brócoli, ¿y esto qué es? Esto es una coliflor, y esto, constantemente lo está acercando a esa interacción
con lo que tiene frente al niño, ¿no? Ven, mira, hijito, ven, te voy a enseñar cómo se hace el arroz. Mira, ven, así se ordena la cama. Mira, así se colocan las medias, ¿no? Así se ordena, así se dobla. Entonces, hay padres de familia que tienen esta predisposición de aprovechar todos los espacios para el aprendizaje en el estudiante, mientras hay padres que simplemente llevan a sus niñitos de la mano y los dejan al libre albedrío y no acompañan. Y el medio ambiente, el contexto donde lleves a tu niño es propicio para todo aprendizaje. Y tenemos siempre que estar en constante conversación con los niños. Si sale al parque, decir que hay en el parque, que esto es una palmera, que esto es una orquídea, que esto es una margarita, de qué color es y de qué cómo nacen, ir preguntándoles porque eso les va a permitir recoger esos saberes previos para que cuando toque un tema específico el niño tenga un bagaje de experiencia. Pero lamentablemente pues hay papitos que no se familiarizan con eso y simplemente los llevan de paseo, los hacen que corran, que salten y nada más queda ahí, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con en qué nivel se encuentran los estudiantes e identificar para poder desarrollar este enfoque de evaluación. Y finalmente, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades, o distinguir entre los que aprueban y los que no aprueban. Todo docente, todo padre de familia tiene que crear oportunidades para nuestros estudiantes. Y nosotros tenemos que ser los primeros maestros en acompañar este proceso pedagógico a los padres de familia. Sería importante que también cada que empiece una experiencia de aprendizaje nueva, nos tengamos un momento de reunión con los padres de familia, desde las edades que estés enseñando o estés haciendo tus prácticas, para que podamos interactuar con los padres de familia y saber qué es lo que van a aprender, por qué lo van a aprender, de qué manera lo van a aprender y qué situaciones necesitamos propiciar para que los alumnos tengan todo ese bagaje de experiencia. Al igual también te va a permitir ese espacio conocer el contexto real en que se encuentran tus padres de familia, ¿no? La disponibilidad de los padres de familia, porque ellos son nuestros mejores aliados. Si no tenemos aliados a nuestros padres de familia, entonces hay pocas probabilidades de que esa mejora se pueda dar, porque como veíamos al principio en el video, todos formamos un equipo. Entonces, para lograr la meta necesitamos estar unidos, necesitamos todos mover la pelota, como se dice, ¿no? Para poder apuntar y decir gol. Pero no podemos decir lo logré si no tenemos preparados, tenemos entrenando a los padres de familia. Y esto es un entrenamiento constante. Los padres de familia necesitan entrenamiento. Nosotros somos los pedagogos, nosotros somos los que damos esa receta educativa para que ellos puedan estar mejor orientados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, este enfoque formativo de evaluación nos lleva a estos tres verbos importantes: el valorar, el identificar y el crear oportunidades en nuestros estudiantes. Hasta ahí, profesor Cecilio, es la parte resumida de lo que es la mejora de los aprendizajes, para luego un poco hablar sobre el acompañamiento socioemocional. Voy a detenerme rapidito aquí para poder finalizar, ya que hemos hablado de la parte de la mejora de los aprendizajes en este contexto remoto que nos ha tocado vivir introspectivamente, en la que todos hemos sido parte de este experimento social, porque todos hemos tenido que reinventarnos, entender que esto ha sido un choque, que esto ha sido un quiebre, pero también ha sido una oportunidad para aprender. Pero no todas las personas somos resilientes. Hay personas que dentro de
dentro de la crisis no reaccionamos de igual manera. Hay personas que han perdido familiares, personas que han perdido trabajos, personas que se han mudado de casa, personas o familias que han tenido que viajar, familias, parejas de esposos que se han separado, y muchas situaciones que han marcado, que han resquebrajado nuestra parte emocional. Y eso es un componente importante dentro de nuestro trabajo educativo. No somos, quien para solucionarle la vida a nadie, porque las familias, hablando de papá o de mamá, son autónomos en decidir si quieren estar bien, si quieren estar mal, si quieren vivir con miedo, si quieren vivir con temor, con angustia, si quieren vivir llorando la pandemia todos los años que haya pandemia. Entonces, esa es decisión de cada padre de familia. Pero nuestro trabajo como maestros, como entes educadores, necesitamos conocer la realidad de nuestros padres de familia y acompañarlos en este proceso y reorientar de cómo están reaccionando frente a esta emergencia sanitaria, frente a este minúsculo virus que ha dejado de entrever muchas desigualdades en nuestra sociedad, pero que esta crisis de alguna manera también nos ha brindado la oportunidad de sacar lo mejor de uno. Padres de familia que se han reinventado también, a pesar de la crisis, han buscado nuevos trabajos, se han unido más en las familias para poder, no todo es malo. Entonces, pero hay mucha gente que ve lo malo y sigue viendo lo malo y lo recontra malo, y eso hace también que las familias no tengan la predisposición necesaria para trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y eso involucra que si un padre de familia está estresado, está preocupado, está deprimido, no va a ser un buen acompañante para nuestros niños. Por eso es necesario que nosotros prioricemos, y se lo digo con mucha convicción, prioricemos la parte emocional. Como un día una madre de familia me dijo: señorita, me disculpa, pero no voy a entrar a clases. Al día siguiente: señorita, me disculpa, pero no voy a poder, no me siento bien. Al tercer día, al cuarto día, creo que después se reportó: señorita, la verdad es que no me siento bien. Y se puso a llorar. Entonces dije: señora, cuénteme, ¿qué le pasó? No hay problema, no se preocupe, lo importante es que usted esté bien, le digo. Y me contó toda su historia, y yo digo: está bien, señora, tiene derecho a sentirse mal, llore todo lo que usted quiera. Cuando ha terminado de llorar, conversamos, yo le digo, ¿no? Y cuénteme con tranquilidad, y yo la puedo orientar en algunas cosas. Todos pasamos por esta situación, en algún momento yo la he vivido. Entonces procuro eh, acompañar este proceso. ¿Por qué? Porque ella es mi herramienta importante de trabajo, porque si ella está mal, la niña ya no va a entrar. Puedo estar mal 1, 2, 3 días, 4 días, ya una semana, pero no puedo estar mal un mes, 2 meses, 3 meses. Necesito fortalecer a ese padre de familia porque es mi aliado. Por eso hablaba al principio de este trabajo en equipo, que es necesario que todos estemos bien, que todos estemos fortalecidos, que todos juguemos y no nos cansemos. Si nos cansemos, buscamos un reemplazo, pero todos apuntemos a meter ese gol, que ese gol viene a ser el logro de los aprendizajes. Y para eso necesito que a partir de esta crisis emocional que viven mis padres de familia, yo acompañe este proceso para poder fortalecer sus emociones y ellos puedan estar prestos y predispuestos para el acompañamiento pedagógico. Definitivamente nos encontramos en un nuevo escenario, las escuelas están cerradas, niños que tienen laptop, niños que no tienen laptop, niños que tienen monitores antiguos, niños que tienen monitores nuevos, niños que tienen materiales, niños que no tienen materiales, niños que tienen televisión, niños que no tienen televisión, maestros que están enfermos, maestros que están muy bien, maestros que también pierden familias,
familias que pierden familias, y este nuevo escenario con nuestras tapabocas que no nos permite de repente dibujar la sonrisa, el poder abrazarnos, estrecharnos, también nos debilita. El abrazo es importante para poder ser ¿cómo les podría decir? Ser esa medicina del alma y podamos estar prestos para aprender. Si yo me siento bien emocionalmente, entonces voy a poder recepcionar mejor los aprendizajes. Lamentablemente, un virus tan minúsculo y tan pequeñito y tan invisible no nos puede vencer, no nos puede matar. Y creo que la peor muerte que podemos tener es ir matando día a día nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque eso es una muerte lenta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a mirar este estado de emergencia como una oportunidad, pero a la vez también poder llenarnos de pensamientos positivos, ¿no? De que no siempre estemos con el miedo, con que algo me va a pasar, con que todos se van a morir, porque mucha gente al pensar así también se debilita y las defensas son las que se van debilitando y el virus más minúsculo nos ataca. Entonces, dentro de este proceso emocional necesitamos mirar todo nuestro contexto y fortalecernos dentro de este estado de emergencia, porque nosotros como maestros estamos iguales que los médicos en primera fila, porque sin educación no hay nada. Sin educación no podemos seguir avanzando, no podemos seguir mirando, vislumbrando, no podemos tener esa visión y esa misión de ir construyéndonos a nosotros mismos. Y solamente nos vamos a poder construir día a día en la medida que nos sintamos bien fortalecidos emocional y mentalmente. Bien, solo para concluir esta charla, decirles que la convivencia sana y feliz es óptima para un buen aprendizaje y que nuestra tarea más importante, aparte de la pedagógica, es acompañar este proceso conjuntamente a los padres de familia, porque si nosotros acompañamos el proceso socioemocional, estaremos diciendo que somos maestros, que estamos vinculados a ese crecimiento en todos los aspectos. Porque si yo ayudo a una familia, si yo atiendo a un padre de familia y lo hago sentir bien, le doy las estrategias necesarias o el fortalecimiento necesario para que ese padre se sienta bien a pesar de, va a ser mi mejor aliado. Y él va a ser la clave principal o la pieza importante para esta mejora de los aprendizajes. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos para la maestra Katy Fernández Alcedo. Bien, a continuación vamos con las preguntas correspondientes. Profesora Katy, tenemos acá dos preguntas del tercer siglo. Tenemos la pregunta del estudiante Ofelia Ostia, ¿no? Dice, después de entender el porqué de una mejora continua de aprendizaje, ¿cuál sería el proceso de esta? ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Ya, bien maestra, ¿no? Ofelia Ostia del tercer siglo pregunta, dice, después de entender el porqué de una mejora continua de aprendizaje, ¿cuál sería el proceso de esta? Bien, en primer lugar, todos queremos mejorar a nivel de todos los aspectos. Todos queremos mejorar personalmente, profesionalmente, de nuestra labor que hacemos como maestros, mejorar, ser mejores entes educativos para nuestros niños, como nuestros padres de familia. Pero si nosotros trabajamos dentro de una institución educativa, yo me debo a mi directora, me debo a mis padres, me debo a mis niños. Por lo tanto, esta mejora de aprendizajes requiere, en principio,
un momento o una jornada de reflexión para poder evaluar cómo estamos desarrollando estos aprendizajes, cuáles son esas problemáticas que tenemos. Las reuniones colegiadas son parte de esta mejora también de los aprendizajes y tenemos que hacer siempre un alto para poder medir de qué manera estamos avanzando, si las estrategias que nosotros estamos dando están dando resultados, si las vías de comunicación que estoy utilizando son las más recomendables, si estoy reinventando o estoy reestructurando según el contexto que se va dando, porque de repente si al principio tenías muchos niños conectados, trabajando contigo y de pronto van bajando, tiene un porqué, tiene una razón. Entonces necesitas mejorar estos aprendizajes porque de alguna manera estás viendo de que no, día a día no hay niños o no hay respuesta de los niños o no están comprendiendo los niños, de repente no estás utilizando las vías de comunicación más idóneas, de repente las estrategias virtuales son muy saturadas, de repente no estás conversando mucho con los alumnos, no los estás llamando, no los estás viendo. Entonces, son varias instancias. En principio te diría que sería primero esta jornada de reflexión a nivel institucional. Luego lo hagas tú con tus padres de familia, para que a partir, o mejor dicho, primero con tus padres de familia, para que sepas qué está pasando en tu aula. Y luego cuando tenemos esta jornada a nivel institucional, todas podamos recoger si este problema que yo estoy pasando, si en esta área mis alumnos no están comprendiendo, si este plan lector que estoy desarrollando no me está dando resultados, si estas herramientas que estoy utilizando interactivas no me están dando resultados, ¿qué propuestas tengo para mejorar? Y para eso también tengo que hacer un plan respecto a cómo voy diagnosticando, cómo voy midiendo todas estas estrategias que voy desarrollando. Para eso, todos los maestros, al desarrollar una experiencia de aprendizaje, tienen una hoja de evaluación, ¿no? Si el alumno respondió o el alumno en qué situación encuentra, si está en inicio, está en proceso, si el alumno ha logrado o no ha logrado. Tienes que tener un resultado de tus 30 alumnos, cuántos están en inicio, cuántos están en proceso, cuántos han logrado el propósito que te has propuesto. Eso me va a permitir saber cómo estoy yo aplicando mis estrategias y de qué manera ellos también están involucrándose dentro de estos aprendizajes. Entonces, eso me va a permitir medir, y al medir y al analizar, yo voy a proponer o reformular justamente para esa mejora de mis aprendizajes. Bien, gracias, maestra. Tenemos una segunda pregunta, profesora Katy. El estudiante Stephanie Muñoz, también del tercer siglo. Ella pregunta, dice, ¿cómo podemos motivar a los padres de familia a que participen en las actividades significativas con sus niños, teniendo en cuenta la realidad actual? Primero tenemos que partir del diagnóstico. Todo docente tiene que conocer con qué grupo está trabajando, con qué grupo de padres te estás involucrando, si son padres participativos, si son padres negativos, si son padres conflictivos. Ahí la maestra tiene que ser una artista, la maestra tiene que aprender a enamorar a sus padres de familia, tiene que aprender a guiar, tiene que tener también las normativas bien ávidas de ese conocimiento. Yo particularmente, yo siempre le digo a los padres que esto es un equipo de trabajo. Yo no puedo hacer como hada madrina todo sola. Necesito de tu apoyo, padre de familia. Necesito de tu predisposición. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho. No le podemos quitar al niño, bueno, ya cuando se termine la pandemia, ya pues que vaya al colegio. Ahorita no. Entonces, tenemos que ver las formas. No tengo internet, ya señora, no tengo internet, pero ¿la puedo llamar 2 veces a la semana? Podemos hacer reunión de padres de familia por lo menos una vez al mes, un día donde todos estén para poder brindarles las estrategias, cómo enseñar
estoy desarrollando estrategias, tengo que enamorar a los padres de familia, pero enamorarlos en ese conocimiento. Tenemos que motivar a los padres, no podemos ser tampoco maestras autoritarias. Este estado de emergencia tenemos que ser maestras flexibles, pero también tenemos que ser maestras que en todo momento están así, observando todo. Papito, ¿por qué no vino el día de ayer? ¿O por qué no se pudo conectar? Papito, ¿qué pasó esos 3 días que no pudo conectarse? ¿Qué pasó? No, señorita, que se me rompió el celular, que no hubo, que no sé cuánto. Señora, ¿pero cree que para la próxima semana va a poder estar? Entonces, tú tienes que estar detrás de los... Lamentablemente, en este contexto nos invita a nosotros estar haciendo un seguimiento, se llama seguimiento. Entonces, yo considero que la comunicación es importante con los padres de familia. En todo momento tienes que tener comunicación con tus padres. Particularmente en algún momento, yo cuando tenía a mi papito muy delicado de salud y estaba en plena la pandemia, empezó, y tenía a mi padre postrado en silla de ruedas y tenía que cuidarlo. Entonces yo decía, ay, ¿ahora cómo hago? Entonces a veces le decía, papito, me van a disculpar, luego si en algún momento me voy a parar, porque estoy sola con papá y tengo que cuidarlo, pero van a ser por algunos momentitos. Me comunico para que ellos sepan la situación que también estoy viviendo. Eso me permite tener confianza con el padre de familia, y eso también me permite que ellos también puedan tener confianza conmigo. Les hablo de mi contexto, porque todos estamos a partir de esta crisis, hemos tenido familiares que han fallecido, hemos tenido situaciones que nos han marcado de alguna manera, y algunos siguen conviviendo con eso. Entonces no podemos ser autoritarias a rajatabla, tenemos que darles esa bienvenida a los padres de familia, pero también ser disciplinados en ciertos momentos, porque no siempre te vas a decir no puedo, tienen que tener un momento para que tú también les puedas dar esas estrategias de aprendizaje con los niños, pero también puedas ir acompañando el proceso pedagógico. Por lo tanto, motivación 100%. Tu objetivo con los padres de familia tienes que metértelos al bolsillo. Saber, esta señora es muy criticona, darle ese conocimiento ávido con la propuesta, con la resolución. Mire, según la resolución nos dice esto, papitos, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si no, pues los niños van a salir perjudicados, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser también muy empáticos para que esos padres de familia permanezcan en nuestro grupo y podamos culminar con una cantidad prudencial de estudiantes. Bien, gracias, maestra. Maestra, sí, y tenemos la última pregunta del estudiante del primer siglo, la estudiante Melissa Leiva. Ella pregunta, dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia del Internet en la educación remota a distancia en las zonas rurales? Bueno, si yo que yo voy a decir personalmente es que en principio la tecnología no es mala. Yo creo que la tecnología nos invita a desarrollar otras habilidades, a nosotros los docentes como también a los estudiantes. Pero nuestra realidad peruana, nuestro contexto no está apto para una educación virtual. En principio porque nuestra conexión a nivel de nuestro país no tiene una banda acorde para poder estar conectados, porque hay muchas desigualdades. O sea, no puede ser que los niños de Lima solamente tengan su laptop o su computadora y los que viven en los lugares más recónditos no lo tienen. Yo he tenido la oportunidad de estar en Tayabamba, a 13 horas de la ciudad de Trujillo, y he podido palpar muy de cerca cómo estudian los niños. Yo he caminado con los niños 1 hora hasta ver, a ver, la señal, a ver, ya acá. Señorita, no agarra la señal, no agarra, en su celular. Entonces, hay mucha desigualdad. Entonces, yo creo que la educación está dejando ver muchas desigualdades. No es que no tenga importancia, porque creo que la tecnología también nos ayuda, pero no lo es todo. La tecnología es parte de nuestro crecimiento, de nuestro conocimiento científico, tecnológico, ¿no? Pero no lo es todo. La otra parte
tiene que estar equilibrada también, ¿no? Y la educación 100% desde mi punto de vista es una construcción social. Yo necesito abrazar a mis alumnos, necesito mirarlos, necesito verlos con sus computadoras, aunque sea, pero en un espacio que sea para todos, que no haya desigualdades, el que tiene computadora y el que no tiene, el que tiene señal y el que no tiene, ¿no? El que tiene para poder, el que tiene para poder poner su computadora y el que lo tiene para tirar en el piso. Entonces, son realidades extremas y deja ver muchas desigualdades, pero lamentablemente nos toca vivir esta experiencia remota, esta educación remota, que no es virtual. Decimos una educación remota porque es una educación improvisada, es improvisada, porque no estamos capacitados, ¿no? Entonces, la educación a distancia es distinta. Entonces, no confundamos educación remota con educación a distancia, con educación en línea. La educación a distancia es una educación ya de hace mucho tiempo, que ya está programada, está planificada en las diferentes plataformas, donde yo voy, ya tengo mi clase grabada, entro y me voy, soy autodidacta, voy escuchando a la maestra, voy haciendo mis clases, voy interactuando y a través de la distancia, pero hay una plataforma que me invita a estar conectada con ese modulador robótico, podríamos decir, ¿no? Pero la educación netamente virtual requiere de muchas herramientas, requiere de una buena conexión, requiere de una máquina con la velocidad correspondiente para poder yo dictar una clase, que la cual no estamos preparados. Por eso decimos educación remota y seguimos en esta educación remota con muchas deficiencias, pero por eso les decía, tenemos que ver alternativas. ¿No puedes con Zoom? Pues hazlo por WhatsApp. ¿No puedes por WhatsApp? Haz llamada. ¿No puedes por videollamada? Manda mensaje de texto. ¿No puedes con mensaje de texto? Que miren la radio o la televisión. Lamentablemente vamos a seguir siempre con esa desigualdad, pero tú como docente tienes que salvaguardar, aunque sea 2 o 3 veces por semana, tu conexión con el estudiante. Bien, muchísimas gracias, maestra. Fuertes los aplausos. La participación de la maestra Katy Fernández. ¡Bravo! ¡Bravo, Miss! ¡Bravo, Miss Katy. Muy bien. Bien, señoritas, vamos a culminar esta primera parte de del seminario, ya que es parte también del 29º aniversario, ¿no?, del Pedagógico Escuela de Gerencia Educativa, y vamos a invitar a nuestro director general, el doctor Osvaldo Maquera, para la clausura de este seminario. Señor director, adelante. Muy bien. Señor coordinador del Instituto de Educación Superior Pedagógico, Escuela de Gerencia Educativa, maestros y maestras, distinguidas y respetables estudiantes, a lo largo de estos 3 días hemos tenido a grandes expositoras en la lógica de tener una actualización siempre con el tema una mirada al contexto real en la enseñanza remota del nivel inicial. Obviamente que hemos tenido un panorama, si se quiere, analógicamente un resumen de todo lo que puede ser la educación en la actualidad. Y fíjense de que en realidad hemos recibido la realidad de la educación inicial, básicamente. Pero también a la vez nos decían, y hay que recordar los enfoques, y preguntaban ahí la señorita, ¿no?, acerca de la educación rural y también urbana, ¿cierto? Pero debemos de siempre recordar los enfoques transversales, que la educación es un derecho, y como tal, es un derecho supra. Por lo tanto, el estudiante tiene ese derecho a recibir la educación de calidad, pero con una responsabilidad no solamente del docente, sino también del Estado. Y cuando es particular, de la institución, ¿cierto? Entonces, bajo ese principio, tenemos que prácticamente implementar la educación. Sin embargo, también hemos escuchado acerca de los entornos. Los entornos favorecen precisamente la construcción de los aprendizajes.
En primer orden, el entorno familiar. Si tenemos una familia bien constituida, responsable, nos va a permitir que el estudiante también sea responsable. De esa manera, también van a tener esa responsabilidad de construir sus conocimientos, sus aprendizajes, y logren hacer competentes en la rama en la que desean los estudiantes en su futuro. Pero bien, el contexto familiar, no solamente el contexto familiar, sino también el contexto educativo. La educación formal. Y la educación formal está pues en las escuelas, ¿ya? Desde el nivel inicial, primaria y secundaria, para lograr pues precisamente ese perfil de egreso. Que a lo largo de toda esa experiencia de aprendizaje van a lograr ser eficientes y con una ciudadanía plena, buenos ciudadanos, con valores, con principios, que sean solidarios a sí mismos y con los demás. De manera que nosotros tenemos que tener ese enfoque. Y obviamente vivimos desde el año 2020 hasta la actualidad en esta educación en la cual nosotros los maestros tenemos que trabajar bastante. Buscar estrategias, ¿cierto? Esas estrategias van a contribuir al aprendizaje y lo que decía la maestra, enamorar a los padres de familia. Si nosotros utilizamos diferentes estrategias haciendo uso de la virtualidad, ¿cierto? De las tecnologías, vamos a convencer al padre de familia que es necesario y que van a hacer todos los esfuerzos por conseguir esos datos. Sí lo van a hacer. Y en primer lugar, ¿quién le va a exigir? Ese niño. Pero sí, papi, mami, yo quiero ir al Zoom, quiero ir al Meet. ¿Por qué? Porque les encanta, les va a encantar, van a encontrar a una maestra que le está esperando y con muchas ganas la maestra y el estudiante van a, como se dice, enamorarse todos los días. Y entonces, es cierto de que al principio del 2020 todos estamos con los agarrados fríos, pero ha sido una oportunidad, como mencionaba la maestra, una oportunidad, porque las plataformas ya existían. Pero lo que sucedía de que nosotros los maestros poco le damos importancia. Pero a raíz de la pandemia nos hemos vuelto casi expertos, fíjense, porque todos los días tenemos que hacer uso de estas herramientas. Porque solamente así, con esas innovaciones, esas mejoras, el niño se entretiene y aprende y aprende. Y entonces nosotros vamos a contribuir. Pero también hay algunos casos que no se va a poder por X y motivo que seguramente está pasando. Sin embargo, ahí nosotros poco vamos a contribuir. Pero hay que motivarlos. Hay que motivarlos porque también se incluyan a ese derecho de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y solamente así vamos a contribuir con los aprendizajes de los estudiantes, con ese desarrollo, no solamente familiar y personal, sino también con el desarrollo del país, que tanto falta hace. Y entonces nosotros nos convertimos una pieza importante en primera línea para el desarrollo y la transformación de la personalidad. ¿Listo? Muy bien. Distinguidas maestras, por favor, fuertes aplausos para las maestras que han tenido a bien darnos estas capacitaciones. Aplausos, por favor. ¡Bravo! Excelente. Bien, terminamos con una frase, por favor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es los maestros que tenemos que hacer. Damos por clausurado este evento académico para todos ustedes. Felicidades y que haga contribuir en la formación de ustedes. Muchas gracias. Gracias.